Bueno, queridos, bienvenidos a la quinta clase del taller de la máquina. Y hoy vamos a entrar en la estructura final de la máquina y cómo podemos mirarla y usarla como mapa, porque me parece a mí que todo esto de tratar de estructurar y llegar a una visión es un acto medio contemplativo. Eh, Estamos tratando de tener una visión un poco más global o una visión macro de cómo podemos tener una estructura que nos ayude a meditar y a pensar un poco el mundo y cómo el tarot se relaciona con eso, ¿sí? Entonces veamos un poco la estructura final, porque creo que la fui hablando, pero no llegué a, a elucidarla. Entonces tenemos ahí en nuestra estructura final, son 5 columnas y 5 líneas que estructuran a las arcanas mayores y aquellas figuras de la corte que habíamos visto. Lo que hay que tener en cuenta también es que la máquina tiene la peculiaridad de que tiene un sello de entrada, entonces esa es una arcana también que la rompemos para poder adentrar a la máquina. Después están las líneas de la maga a les maestres, les enamoré a la esfinge, la fuerza a la diabla, la torre hasta la llamada, la línea de las arcanas de la corte. Tenemos que fijarnos que la loca en este momento queda arriba de la llamada, respondiendo a ese llamado. Y también para cerrar, como afuera, tenemos a la arcana de la máquina infinita, que viene a hacerle el marco al sello que rompimos para entrar. Y con eso tenemos puesta adelante de nosotros la estructura de la máquina. Algo que hay que tener en cuenta es que en esta estructura lo que podemos ver de primera es que centralmente queda como arcana central la 13, la muerte. La muerte o la arcana 13 es el motor de la máquina, es lo que hace de corazón y de punto central de esta visión que vamos a ver de cómo podemos entonces entender al mundo. Me parece a mí que la arcana 13 o la muerte es una de las arcanas que podemos meditar sobre, que nos va a traer el entendimiento de la vida, si así lo queremos decir, y de la transformación, ¿no? Porque me parece también que la máquina está puesta ahí como una meditación también transformativa, al mismo tiempo que también puede ser como una guía. Yo no llevo lejos ese tipo de raciocinio, pero a mí me parece que cualquier herramienta esotérica, eh, su intuito mayor es que nos conozcamos y tratemos de entender y de que en ese entendimiento tener una vida mejor para nosotros y para el mundo que nos rodea también, ¿sí? Las autoridades que nos acompañan, los puntos de tensión, los enemigos, eh, y nada, temas como la felicidad y esas cosas que son como la búsqueda que tenemos acá en esta existencia. Sin querer ponerme muy flashera en todo eso del significado de la vida y qué es lo que significa y esas cosas, ¿no? Sin ponerme muy flashera, me gusta que en esta estructura también yo la traté de estructurar de esa manera, o por lo menos traté de crear este mapa para que la 13 quedara medio como arcana central, haciéndole un contrapunto también al tarot tradicional, en donde la justicia o la fuerza, si pensamos en líneas de 7, en 3 líneas de 7 arcanas, tenemos ahí esa división entre que muchas veces la fuerza queda como energía central o la justicia queda como energía central, haciendo el equilibrio entre todo esto. A mí me parece que lo que hace el equilibrio entre todo esto es exactamente esa arcana 13, y es una arcana central para el entendimiento de la máquina. Otra cosa que podemos ver también es que esta estructura la podemos mirar de esta manera ascendiente como la puse yo, pero también nada impide de que la veamos de una manera descendiente. No tiene un norte y un sur determinados.
La verdad depende de cómo lo veamos y cada una de las visiones nos ayuda a entender algo. Si ponemos a las arcanas de la corte en la línea superior, arriba, entenderemos que tenemos un camino interior y exterior hacia esas arcanas que están en el mundo. Entonces el mundo viene de un lugar un poco que está ahí ascendiendo o pidiéndonos una exteriorización hacia ese mundo. Si las ponemos invertidas y las arcanas de la corte quedan en la línea más inferior y empezamos el camino de la maga por arriba, para mí eso quiere decir, o por lo menos no pasa la poética, de que el mundo también es sostenido por ciertas identidades y por ciertas personas que de alguna manera bastante mística sostienen el funcionamiento de este mundo, que no son cosas tan abstractas, sino que son personas que mantienen este mundo que conocemos de una manera sostenible y sostenida. Otra cosa que tenemos que llevar en cuenta es que la columna de las llaves tienen una dinámica propia. La loca no queda en primer lugar, no es ella que se mueve por todo, sino que ella tiene un lugar bastante puesto en el mundo, en aquella línea, porque la quinta línea que formamos ahora se va a llamar la línea del mundo. No es de la sociedad, de lo heredado social, no una línea social, sino que es la línea del mundo mismo. Es el mundo que muta en estas 4 arcanas de la corte, y en el mundo está inserida la energía de la loca. La energía de la loca no puede ser entendida a no ser en este mundo exterior, ¿sí? La locura interna, o por lo menos el caos interno, nunca llegará a ser la potencia de lo que está afuera. Yo sé que el micro imita al macro y el macro imita al micro y tenemos esa loca adentro, pero hay que tener muy clara, por lo menos para mí, esa perspectiva de que hay un empuje hacia afuera, exterior también, de esa energía de la loca, que nos lanza a este mundo. Entonces también a entenderla como una arcana que está como llave del entendimiento del mundo, ¿sí? De la línea del mundo, así como la llamada es un entendimiento, nos muestra o nos abre y nos cierra la línea de la heresía. Entonces la llamada o el juicio es exactamente lo que permite potenciar la línea de la heresía. La diabla es la que permite y nos da acceso para afuera y también nos permea con su energía toda esa línea de la transformación. Es la esfinge que trabaja en lo social, y también nos permite a través de su entendimiento acceder al próximo nivel, y son los maestres que trabajan la primera línea, la de la herencia, ¿sí? Podemos entender también que venimos de la loca, pero a mí me gusta más esa idea de que entramos a la máquina a través de romper el sello de la máquina que tiene un ojo, si se acuerdan. Entonces rompemos esa visión para poder entrar a la máquina y tener una nueva visión, que la arcana 80, como me gusta llamarla, que es la máquina infinita, es lo que tenemos como producto de entender esta máquina, o por lo menos entender al tarot, porque la máquina no está disociada del tarot. No es que es un flash tipo, oh, miren lo que inventé. Es como, esto es un pensamiento arriba de una escuela de tarot, es arriba de todo el lineaje del tarot que tiene, con su historia, con su producción. Entonces es una poética del tarot, no es una poética de Sara, es una poética de Sara sobre el tarot. Y en esa poética está que rompemos una cierta visión antigua al entrar a la máquina. Tenemos que romper ese sello, porque a mí me parece que la transformación no puede ser sin destrucción. Entonces es un acto de magia el entrar a la máquina, o por lo menos romper ese sello de entrada para poder entender y potenciar la máquina misma. Y al final lo que corona todo este viaje es un sello restaurado de lo que habíamos roto, pero restaurado con el infinito, no más un ojo de una visión que trata de ser objetiva o subjetiva, pero que trata de ser algo, y ahora ya no trata de ser nada, no ser el infinito. En la clase pasada les había dicho que había 3 o 4 signos de infinito: la maga, la fuerza, la caballera de tiempos y la máquina infinita. Son los 4 infinitos de esta máquina. Al mismo tiempo que la máquina siempre va a estar trabajando esa cuaternalidad como los elementos del mundo, y la quinta esencia como el quinto que nos lleva hacia más afuera. A mí me parece que en la estructura de la máquina también está presente una idea de que quien lee y quien recibe esta máquina tiene un papel activo, y entonces funciona como el quinto
infinito también, quien recibe tiene un papel activo, no solo en esa idea del infinito, sino que también si contamos a la arcana de entrada como el sello que se rompe, a la arcana 80 y estas que tenemos acá que son 25 arcanas en esta estructura, la 26ª sería el sello de entrada, la 27ª el sello infinito, la máquina infinita, y la 28ª o el 28º sello también es quien lee y quien recibe, y con eso son 28 arcanas como energía secreto, como secretos, ¿no? Como arcanas, cosas que están guardadas. eh, y 28 es el número de los días de un mes lunar. Entonces la máquina también es una máquina lunar, en el sentido de que nos hace acceder a las profundidades de nuestras aguas, al inconsciente, a lo que está oculto, y lunar también por su clara inserción en un lineaje del tarot feminista, transfeminista, femenino, disidente, si se lo quiere decir así, pero anti-norma, como lo que trae ahí la oscuridad y la noche. ¿Sí? Entonces las 28 arcanas que tenemos acá también hacen un juego con quien recibe esta máquina. Me parece que quien recibe la máquina tiene un papel fundamental. Yo la explico de esta manera, pero para mí es un flash que alguien quiera escucharme hablar de la máquina, porque me parece que cada tarot, cuando lo recibimos, podemos crear una relación íntima a través de ese contacto, sin la necesidad de que ninguna autora, autor o autore nos explique qué es lo que está puesto. Obviamente tal vez potencie un poco, ¿sí? Yo no sé, creo que esto que está sucediendo es algo capaz hasta inédito, de que podamos dialogar con los autores de tarot, que siempre fue algo como histórico y que no tiene autoría, de a donde viene como la herramienta bastarda esotérica, y no sé si ayuda o no mi visión sobre todo esto, pero digamos que está puesta ahí. Entonces, esta sería la estructura que vamos a tratar de ver, y qué es lo que podemos ver en esta estructura que tenemos abierta. La columna de fuego es una columna identitaria. El camino de la columna identitaria, de la manera que yo la veo, pasa de esa manera donde la maga recibe o percibe una cierta identidad. Tenemos que ver que las arcanas nunca están individualmente presentes, sino que están siempre en relación, ¿no? Entonces esta maga, a través del contacto con el mundo, ya nada está suelto y existe afuera del todo, ¿sí? Entonces esta maga percibe una cierta identidad. Y en esto les voy a contar también, aprovecho en este momento, para contarles un poco la visión personal que la máquina tiene de cómo es un reflejo también de mi vivencia, ¿no? La maga es una niña trans que se descubre de esta manera sin poder nombrar todavía esa transgeneridad. Entonces es una niña que sabe que es niña, pero vive ahí en su mundo, en su juego, pero descubre esa identidad. Tiene una máquina porque para mí la teoría queer o las teorías queers empiezan a trabajar, y eso creo que Foucault también lo pone de alguna manera. Yo entré en contacto a través de Paul Preciado y su libro Texto Yonki, que lo recomiendo. Voy a subirlo en la bibliografía ahora de la segunda parte de Templo. De las máquinas de control identitario, ¿no? De que el aparato identitario es una tecnología, ¿no? Entonces son tecnologías que están accionando en nosotros, ¿sí? El género es una tecnología de control, es algo que está elaborado a través de un sistema social para crear reglas de control. De una manera bastante simple, porque eso es como viene instaurado milenarmente, esa sintonía fina de estas tecnologías, pero la maga juega con una máquina porque la máquina habla de esas tecnologías de control y esas tecnologías sociales que no son exactamente
máquinas externas como un celular, lo podemos decir hoy, ¿no? Como yo lo nombré varias veces, como la tecnología misma, la televisión. Yo sé que está puesta esa idea de tecnología, pero tenemos que llevarla para más allá en un punto y decir, no es solo la tecnología palpable, sino que la tecnología que interiorizamos como el género es una de las herramientas tecnológicas creadas para crear narrativa y para crear también control, ¿no? Para controlarlos y para crearnos ciertas narrativas. Entonces esta niñez, esta niña, se percibe de esta manera, por eso está puesta como una infancia también, porque es una afirmación mía de que esta maga es un contacto muy íntimo que yo tuve con mi transgeneridad y mi feminidad 5 o 6 años de vida. ¿Sí? Si seguimos esta línea entonces de lo que sería el camino identitario o de la manera que está puesta ahí, esta niña se encuentra al entrar a la línea social, esta es la herencia, lo que recibe, lo que es mío, sin que nadie me lo haya dicho que soy. ¿Sí? Es lo que yo percibo de mí misma a muy tierna edad, sin que me hayan, al contrario de lo que se me impuso, yo sabía que lo que se me había impuesto no era lo que yo era, pero descubro eso al caminar. Cuando adentro de la línea social percibo que para mi corporalidad, estamos hablando de Les Enamoré, para mi corporalidad tenemos dos opciones, las dos opciones son masculinas. Entonces las opciones que tenemos para esta corporalidad en la sociedad son estas. Esto es una propaganda, ¿no? Esto también es un medio de control y es un medio de crear una narrativa. Para tu corporalidad lo que tenemos son masculinidades, ¿no? El blanco y el negro, adentro de una masculinidad tenemos polaridades de lo masculino presentes para este cuerpo que fue asignado como un cuerpo masculino de hombre al nacer, ¿sí? Entonces, al adentrar esta energía de la maga en lo social, se topa con esta propaganda de que este cuerpo necesita este producto, ¿no? Tu cuerpo produce esta verdad. Les enamore. Después de pasar por la línea social y adentrar a la línea transformativa, esta niña se rebela contra esta propaganda de las cuerpas y reafirma, y por eso la fuerza es una maga crecida, y reafirma su feminidad para más allá de la propaganda identitaria. Esta línea de fuego identitario tiene esa ondulación. La maga descubre, Les Enamoré, propagandea, la fuerza redescubre, reafirma, dice no, yo no soy esto que me están vendiendo, yo soy otra cosa que yo ya tenía conocimiento anteriormente, entonces yo soy esto. Y por eso la fuerza parece mucho a una maga crecida. Y en la línea de la heresía, lo que hace la maga es porque esta fuerza va a tratar de inserirse adentro del mismo discurso, todavía muy cercana a lo que sería la línea social, va a tratar de reafirmar su feminidad a través de una búsqueda de aproximarse de una feminidad cisgénera, ¿no? Entonces yo voy a emular una cisgeneridad, voy a tratar de ser lo más pasable posible, voy a tratar de ser lo más mujer normal posible para poder inserirme en esta identidad que yo cargo en la sociedad a través de un ajustamiento a esa cisgeneridad. Entonces yo voy a ser lo más femenina cisgénera que yo pueda ser para que nadie diferencie y no puedan percibir mi transgeneridad. Entonces me trato de normalizar. Esta fuerza también es una normalización, una entrada de mi identidad adentro de un espectro cisgénero. Entonces voy a tratar de moldear mi identidad a la visión de otredades. Entonces si otros dicen que ser mujer es eso, entonces yo trataré de hacer exactamente eso para poder inserirme y que me vean como una mujer y dejen de propagandearme. Entonces hay un juego ahí de que la transformación puede ser si empezás a jugar con ciertas reglas también, ¿no? La fuerza está hablando de eso. Y en la línea de la heresía, esta torre que no cae, que no se destruye, pero simplemente deja de jugar, es un poco eso, la heresía de dejar de tratar de repetir ciertos mandatos y géneros patriarcales, binarios, donde mi feminidad no está condicionada a una visión cisgénera o una visión patriarcal. Entonces yo puedo tener la libertad de dejar de jugar este juego de las identidades, y en eso yo gano más potencia porque está bien que no estoy inserida y no gano mucho la visión
eh, paternalista y condicente de que qué bueno que hiciste tu camino, ahora sí te podemos ver como una mujer verdadera, pero dejar de jugar y liberarse de eso, que es solo posible a través de la energía de la diabla. Después de pasar por la diabla es que podemos acceder a esta liberación de las amarras patriarcales. Y en la línea del mundo, después de atender a la llamada, viene la reina de fuego, que es Freddie Mercury, como la estamos viendo ahí. Y Freddie Mercury no encajaba mucho, yo sé que dije que era puto, homosexual, pero en la verdad, en realidad, él era bisexual o ni siquiera capaz en eso se encajaba. Es un no encajar en esas casillas tan fáciles que la sociedad y la normalidad trata de ponernos, porque no es tan simple, nunca es nada tan simple, la identidad no es algo tan blanco y negro, no es algo tan claro, por más que yo sé que hay mucha gente que se identifica con ese blanco y con ese negro y buscan entenderse a través de conceptos muy claros y muy estrictos. Eso es acción para mí, eso es la acción de los maestres todavía actuando adentro de estas personas. No tuvieron la oportunidad de encontrar a la esfinge, a la diabla y a la llamada en sus vidas todavía, porque me parece a mí también que el tarot, de la manera que está estructurado, para mí habla de un camino evolutivo, entre comillas, pero que también hay grados de comprensión del mundo y hay mucha gente que todavía está dormida, ponele, pero que se siga jugando al juego patriarcal en 2020, en estos tiempos. A mí me dice que el mundo es el mundo desde que el mundo siempre es mundo y lo que vemos hoy no es nada nuevo. La gente sigue siendo binaria y separando el Kybalión, que me cago en el Kybalión. Dice que todo tiene una energía masculina y femenina, entonces ya milenarmente sabemos que hay mucha gente que está tratando de poner esos polos en casilleros únicos, separados y polarizantes. No sé, para mí no funciona de esa manera. La línea del agua hablaría es una línea de otredades, pero también es una línea de nuestra relación sexual con esas otredades, ¿no? Es cómo nos relacionamos, cómo nuestra identidad se relaciona con otredades. Entonces estaría un poco también presente la idea eh, de la sexualidad, de si somos homosexuales, heterosexuales, bisexuales, pansexuales, asexuales, cómo nos relacionamos sexualmente con estas otredades eh, cómo nos relacionamos. Yo estoy hablando de sexualidad, pero también puede ser nada más que un tipo de relación que tenemos con las otredades. Para mí, la papisa es la que es raíz de todo eso, como la oceánica, las aguas oceánicas, que somos parte, pero al mismo tiempo no somos, ¿no? Es esa paradoja entre esa necesidad de estar fusionándose con el otro, con le otro, y, y no poder, ¿no? Nuestra individualidad muchas veces no nos deja, tenemos contactos con esa fusión, tenemos contactos con esa otredad y como son pulsiones, no es algo constante, es como a veces eh, estamos disociados de todo eso. Eh, y en ese encuentro, que puede ser social nada más, que puede ser de amistad, que puede ser de familia, que puede ser de otras cosas, si ven que la familia está en otro lado, estas otredades son las que nos llaman más potentemente y en eso está puesta la sexualidad y el amor. Por eso la diabla también es acuosa y por eso la papisa está puesta acá en este momento. Es el primer contacto con esa otredad que nos moviliza y la sexualidad es el gran motor sexualizante también, ¿no? De lo que nos saca y nos mueve el amor, ¿no? Ponele. La idea de la papisa también como la virgen, entonces también, bueno, sacarla de ser la virgen sexual, ¿no? La virgen sexual, no asexuada, casta, sino que la que usa de su sexo para ritualísticamente, ¿sí? La papisa inaugura esta línea de entonces del agua, que sería una línea de las otredades. No me gusta llamarla de la línea de la sexualidad porque no creo que está solo eso puesto, pero digamos que también estamos ahí. Que en un primer momento, al pasar por los maestres, muta hacia Charrayot
y Charriot sería entonces eso de que yo no puedo fusionarme con el todo de la raza humana, me voy a fusionar con un grupo chico, de algún grupo identitario, que yo voy a, ¿no? En esta identidad, porque también el fuego va llevando esta identidad hacia otros lugares, ¿no? Entonces es esta primera identidad que propagandean, quien se encuentra dentro de esta propaganda puede tener acceso a ciertos privilegios, entonces la energía de la papisa de la gran otredad movilizante muta para una otredad cerrada que no permite, que no es permeable, que es estagnada y no deja que nada entre y nada cambie el significado de esa identidad a través del contacto, ¿sí? Charriot es ese primer momento donde a las otredades les decimos que compramos aquella idea y somos posta lo que nos vendieron, y si quienes están cerca nuestro también lo son, pertenecerán a este grupete identitario, y en eso se crea un grupo identitario social, ¿no? Que tiene ahí eh, su potencia. Y en esa potencia, bueno, hay grupos identitarios también que están afuera de esa potencia, entonces se empiezan a crear los clanes, las guerras y las separaciones. Después, a través de la acción de la esfinge, estos grupos identitarios pasan a ser influenciados, o en este momento un poco más individualmente de vuelta. El colgado viene a pedir la traición de lo que el Charray nos había enseñado, ¿no? Entonces, Charray nos dijo que pertenecemos a un grupo social porque tenemos esa identidad y somos parte de eso. Entonces el colgado viene a negar y tratar de expandir de vuelta y permearse de vuelta. Por eso a mí me gusta la idea de que el colgado sea o tenga esa correspondencia con el agua. En el libro de Todd, ponele, habla bastante Crowley, con Lady Frida Harris hablan de eso, de que el colgado es elemental como agua, porque es la gran barrera. Astrológicamente, como vimos también en la otra clase, me parece muy piola que el agua sea el último, porque el agua es una gran barrera energética, ¿no? Entonces es como un parir, y el parir es acuoso, salir del útero es acuoso. Entonces el renacimiento, que sería un poco lo que se está pidiendo en cualquier trabajo esotérico, o cualquier trabajo religioso, o cualquier trabajo espiritual, ritualísticamente y metafóricamente, o hasta poéticamente, si queremos tratar todo esto como nada más como una narrativa, lo que se está pidiendo este colgado es que vuelva al agua, ¿sí? Es que, porque el Charray como deja un poco partes secas, ¿no? De ese océano levanta islas. Lo que se le pide a este colgado, lo que está haciendo conscientemente, es tratar de volver a esas aguas, si bien que volver no es posible, pero es un movimiento consciente de tratar de transponer estas aguas. Y después que esta energía del colgado se ve ahí presente con la energía de la diabla, puede transmutar a lo que sería la energía de la estrella. La energía de la estrella ya nos hace recordar bastante la energía de Charriot, pero con una permeabilidad. Sí, pertenezco a este grupo identitario, sí hago parte de esta identidad, o hago parte de este grupete, pero eso no me hace aislada, sino que eso hace que yo me permito dialogar y encontrar con otredades para poder seguir transformando y creciendo a favor de este gran ideal que la papisa nos viene a traer, ¿no? Porque en la línea de fuego también la maga queda como aquella niñez, o como aquel lugar, aquel punto histórico en donde todo se inicia, es el gran inicio de la vida, la maga también, ¿no? La maga es aquel uno donde en algún punto mi narrativa personal se ve creada por mí misma, o entendida por mí misma, y entonces es un punto arcaico de inicio, como la papisa también lo es, como cuando yo me percibo, también me empiezo a percibir mi entorno, y lo empiezo a percibir de una manera bastante infantil, porque la papisa es un poco esa idea infantil de que podemos estar todos juntos en mundo, pero que es una idea bastante bonita. La estrella viene a rescatar esa idea de la papisa, y la estrella puesta en la máquina es una estrella de vuelta que habla del sexo ritual, de la virgen sexual, de las vírgenes,
que estaban ahí consagradas a la diosa, y en eso tenían el trabajo de practicar el sexo ritualístico para honrar a la diosa de la noche. Y en la línea del mundo, después de transponer la llamada, tenemos la presencia de la reina de agua, que es Venus Extravaganza, como vimos, que Venus también hacía ese trabajo, no y sin querer romantizar, obviamente. Tenemos que siempre, yo pienso que la gente sabe todo esto de antemano, me gustaría, soy bastante caótica y bastante cínica, entonces tienen que tener en cuenta también que no romanticemos las cosas. A mí no me gusta romantizar nada, no me gusta ni siquiera romantizar el tarot mismo. Yo en las clases que estoy dando de arcanas mayores, de introducción al tarot, repito una y otra vez, que no te la vendan como si el transformarse, el morir, el soltar, todo esto que está re de moda hoy en día, que hablemos esotéricamente de, ay, es todo re tranca, es re bueno, te va a hacer bien, el universo te recompensará, vos meditas. Para mí es una gran mentira todo esto. No es así que funciona, nada de esto viene sin dolor, nada de esto viene sin luto, sin duelos fuertes, sin pérdidas, sin fragmentaciones, sin heridas, sin fracturas. Es muy denso, es muy tenso, es muy fuerte todo esto. No se puede vender, no es una propaganda. Esto no puede ser una propaganda del camino esotérico. No cabe venderla como si fuera simple, no se puede hacer eso. Entonces, tengan en mente que yo no estoy tratando de romantizar ningún tipo de identidad, no estoy tratando de romantizar ningún tipo de trabajo, no estoy tratando de romantizar ningún tipo de mundo. El mundo para mí no es un mundo romántico donde si le ponemos onda, todo esto va a estar bien. No, es re denso, es una lucha tremenda, es guerra y miseria y un montón de cosas que no es solo eso, obviamente, pero hay que ver los dos lados, ¿no? Entonces no estoy romantizando el trabajo sexual por el amor a la diosa, no es eso lo que hago, pero miremoslo, ¿no? No lo neguemos como hacemos con tantas cosas de que no queremos ver lo que sucede. Tenemos que poner como sociedad nuestra mirada en eso, como es, yo tengo una visión y esto me lo permito en este momento, en este curso, porque no es algo que yo hablo normalmente, porque no tengo esa corporalidad, no me parece que tenga que tener que decir, pero hay que hablar sobre, no sé, el aborto. Y el aborto, ¿cuál es el problema si acarreta una muerte? Estamos científicamente tratando de comprobar si hay vida o no hay vida. Creo que eso es inútil de discutir científicamente. Tenemos que hacer una elección moral de las cosas. Es como, sí, el aborto tiene que ser legalizado, sea o no sea una elección de muerte o vida. No podemos seguir romantizando la vida y romantizando la muerte y que no, y porque moralmente no se puede tocar la eutanasia. Es como estamos en el siglo cero. No podemos estar hablando de eso como si fueran cosas que científicamente se van a explicar o religiosamente se van a explicar. Tenemos que tener una moral muy terrenal, muy concreta, sin romantizar las cosas y saber que todo tiene un precio, y si estamos dispuestos a pagar el precio, entonces que seamos una sociedad adulta y nos banquemos los precios que estamos dispuestos a pagar, no porque hay un castigo divino, sino porque la vida misma nos muestra el precio de las cosas que tenemos. Nada viene de una manera romántica, como las elecciones que yo hago son siempre el universo me recompensa. No es así que funciona. Entonces, si estamos dispuestos a pagar el precio de las cosas, que podamos, ¿no? Y eso vamos a ver bastante cuando lleguemos a las llaves. Sin romantizar el trabajo sexual, por favor. La reina de agua es Venus Extravaganza, que incluso perdió su vida, la mataron haciendo eso. La línea de tierra, que es un poco la línea de la corporalidad, ¿sí? Entonces tenemos una cierta identidad, tenemos una cierta energía hacia las otredades. Esto todo por ahora, en este momento, en esta estructura que estamos tomando,
no tiene una relación directa con la corporalidad, a no ser que esta papisa, esta otredad nos lleva a entender el cuerpo de otros y ahí nuestro cuerpo también, ¿no? Entonces es a partir de ese contacto con la otredad que empezamos a tener contacto con el cuerpo y los cuerpos, las cuerpas que están ahí presentes en este mundo, ¿sí? La emperatriz, para mí, claramente habla de la naturaleza, y en esa naturaleza la emperatriz habla de las máscaras de la naturaleza, porque la naturaleza no es binaria, la naturaleza, la verdad, es plural, siempre está en constante transformación y no tiene reglas claras como lo femenino y lo masculino en su totalidad. Yo no estoy hablando de que no existe el femenino y masculino, ¿no? Yo estoy hablando que hay más que el femenino y masculino en todo esto, ¿no? Tenemos que entender que la naturaleza la naturaleza la entendemos a través de nuestro prisma también. No podemos pensar que la naturaleza es neutra también, ¿no? Y por eso a mí me jode mucho también la idea de volver a la naturaleza o de que puede existir algún tipo de idea romántica de que el tiempo donde esta sociedad capitalista no existía, la naturaleza nos cuidaba. No sé de dónde sale esa idea, para mí es una idea romántica que sale de nuestro propio corazón y nuestros deseos, de que en algún punto una naturaleza uterina nos reciba como una buena madre de vuelta a su útero, porque ahí estábamos mejor y estábamos con todas nuestras necesidades suplidas. Entonces para mí esa vuelta a lo natural es una idea bastante primordial humana de querer volver al útero materno donde no teníamos que hacer nada, sino que a través del ombligo, porque es muy del ombligo, ¿no? Entonces yo no quiero lidiar con esta sociedad, quiero que me alimenten por mi ombligo, porque soy el centro del universo, entonces volver a la naturaleza que nos cuidaba es lo que quiero. No existe esa idea también, la naturaleza no nos cuida, la verdad la naturaleza tiene una ley salvaje donde si no te moves y no vas por lo tuyo y trabajás la tierra y trabajás las cosas, vas a morir probablemente porque nadie te va a alimentar. Tenés que hacer la tuya. Entonces la emperatriz tiene esas máscaras, es una actriz obviamente, entonces tiene esa máscara que se pone, que nos sirve o no nos sirve. La podemos idealizar y romantizar cuanto queramos, qué buen papel que cumple, qué mal papel que cumple, fue una buena actriz en ese momento, fue una mala actriz, pero la naturaleza es siempre una gran actriz, porque lo que ella quiere de verdad, básicamente es que comamos, caguemos, garchemos y nos reproduzcamos, ¿no? Entonces, la emperatriz inaugura una línea de tierra y es la corporalidad. Pero qué lindo cuerpo que nos da, ¿no? Que esa emperatriz al final nos da un vehículo tan hermoso para poder transitar por este mundo y nos da un cuerpo tan diverso y tan flashero que puede hacer tantas cosas hermosas. Entonces no estoy queriendo acá de vuelta, ¿no? No romanticemos ni idealicemos, pero tampoco estoy acá para criticar todo. Me permito hacer este juego cínico. Eh, y, y esa tierra habla mucho no solo de los cuerpos, pero en la estructura de la máquina que estamos viendo, esta emperatriz habla mucho en esta línea, habla mucho también del cuerpo mismo, pero también de la geografía. Entonces tenemos nuestra identidad, que es un poco baseada en el género, pero también en otras cosas, ¿no? Que después vamos a ver, porque nuestra identidad en algún punto, yo la cuento de esta manera porque como es eh, mi historia, ponele si queremos hacerla así más o menos, esta cuestión identitaria me pegó mucho porque creo que supongo que para una niña cisgénera, que se descubra niña no viene con ningún asombro, entre grandes comillas, ¿no? Eh, pero viene de manera diferente para una transgeneridad, ¿no? Es re marcante para mí eso. Los cuerpos vienen a inaugurar también una geografía, un estado, nación, una línea geográfica que está puesta y ya estamos casi llegando al emperador, ¿no? Esta emperatriz, obviamente como la actriz que funciona bajo la idea del emperador, infelizmente en la máquina está muy puesta como junta, ¿no? La geografía imita el estado, la nación, el territorio que se habita, ¿sí? Y también la emperatriz empieza a poner clases, ¿no? Entonces, les pobres, les riques, les clase media, les burgueses, les proletarios,
empieza también la actuación del emperador se ve ahora ya nombrada en esta misma emperatriz, ¿sí? Es medio indisociable, pero habla de una cosa muy específica que es el cuerpo y el cuerpo del Estado, el cuerpo de la naturaleza, si la pensamos más totalmente. Eh, y esta línea de tierra evoluciona de una manera bastante peculiar porque Libra es la justicia patriarcal también, donde la propiedad privada delimita territorios, es lo que hace que tengamos este sistema extractivista. Entonces es a través de esta justicia que permite que se quemen grandes porciones de floresta, de bosque, para que pongan ganado, para alimentar, que pongan ganado o pongan soja para alimentar al ganado, para poner a los cerdos, para que se siga produciendo electricidad de soja y alimento y el agua se siga extrayendo y los minerales y de cómo tenemos esa postura extractivista. Es nuestra justicia patriarcal que permite, porque nuestra idea de lo que es bueno y es malo todavía está muy condensada en esta idea de les maestres, donde para el bien de la humanidad esta naturaleza todavía está muy atrelada a la idea del emperador, está subjugada a este emperador, ¿no? Entonces Libra es muy patriarcal también en el sentido de que está influenciada por les maestres todavía y juega ese juego mostrándonos que trata de ser justa, escondiéndonos la otra mitad que no es la verdad y nos está llevando hacia un lugar bastante, no sé, tenso, para decir lo mínimo. Esta línea entonces de la Tierra a través de la acción de la Esfinge va mutando hacia la Arcana 13. Y la Arcana 13 es la línea central, entonces la idea de la muerte es central para poder entender a los cuerpos y a los territorios. Pensamos siempre también que los estados-naciones a través de nada, de su permanencia en el tiempo, porque solo no se puede salir del Estado, ¿no? Es como salir del Estado muerta. Vos no perdés una nacionalidad, no dejás de ser argentina o brasilera o lo que sea, eh, porque lo declarás. Es como te acompañará hasta la muerte este Estado, nación, a donde estamos, ¿no? El capitalismo tampoco te deja salir de una manera tranquila, como, bueno, ¿sabés qué? Andá a aquel territorio autónomo, Chiapas, capaz está por ahí, pero de alguna manera también ponele, ¿no? La idea de este mundo globalizado que tenemos de que la Tierra toda es una Tierra, bueno, la muerte es lo que equilibra esta línea y es de las arcanas más tensas. En este punto yo me voy a dar el permiso de vuelta volver a mi historia personal y qué es lo que estamos viendo acá es, bueno, la maga con la papisa, la emperatriz, ¿no? Mater, geográfica, argentina que nace, que se va a vivir a España, después a Chile, después a Brasil, ¿no? La geografía medio loca que tengo acá, el cuerpo que me acompaña, que no es el cuerpo que yo ideaba o que me parecía que tendría a través de mi identidad. Bueno, el emperador, el pater, la cultura, que es lo que está manteniendo todo esto. Bueno, cuando llegamos a la línea de la transformación, la fuerza es una reafirmación, el colgado deja de mirarse como una masculinidad y empieza a verse y reafirmar, pero para verse en una feminidad tenés que negar, en una cuerpa trans, tenés que negar tu masculinidad y tenés que traicionar a tu masculinidad y tenés que traicionar al patriarcado para poder acceder a este otro lugar que no es el que te asignaron al nacer. Entonces, el reafirmar la fuerza, el reafirmar una identidad, no viene solo con un afirmar, tipo, afirmo que soy, sino que tiene que tener una traición activa de lo que fue patriarcalmente puesto en mí. Tampoco es tan simple como tratar de traicionarlo, porque todos son, ¿no?, mecánicas de control. Y la 13 en este momento para mí tiene que ver con, porque está en la línea de cuerpo, tiene que ver con las hormonas y las cirugías plásticas, ¿no? Yo tomo hormonas hace 6 años, he hecho unos cambios, no sé, me he hecho la depilación a láser en el rostro, porque imagínense que yo tenía bastante pelo facial. Me gustaría tener otras cirugías, tener un tipo de hormonización. Las hormonas son tremendas, como no hay un estudio para la gente trans, te tomas cualquier tipo de hormona la que podés tener por ahí. Lo hago de una manera bastante anárquica, no he pasado por el sistema hospitalar ni médico
eh, estatal, entonces yo hago todo a través de lo que tengo conocimiento de otras personas trans que me han educado al respecto de eso, pero lo hago de una manera bastante independiente y autónoma. Entonces, también no viene sin riesgos, ¿no? Este cambio te puede llevar a una muerte física, no es solo una muerte eh, simbólica, ¿no? No es que muere mi masculinidad para que pueda renacer mi feminidad, no, puede ser una muerte física porque además de la violencia patriarcal, las hormonas y el tratamiento de transición es bastante peligroso. Esta 13 en la línea de tierra muta hacia la luna, en donde, bueno, esta actriz empieza a verse a través de la energía de la diabla. El compartir, para mí la luna, este Cérbero o estas tres cabezas, son el perro de los infiernos, ¿sí? De Hades. Que es un poco, y en este punto les hago una condensación, que me parece que hay algo que es de la relación de las feminidades con las masculinidades, ¿no? De cómo el cuerpo normalmente de alguna manera está puesto para el consumo, el cuerpo femenino, está puesto para el consumo masculino, y es así que se prueba que sos mujer, ¿no? Una prueba que es mujer a través del contacto con lo masculino. No podés ser mujer si nunca estuviste bajo la mirada o bajo el poder de la masculinidad. Y la luna, yo como una persona bastante, con mi sexualidad bastante volcada hacia lo femenino también, a pesar de, es, ¿no? Como una energía bastante lesbiana en ese punto, pero direccionada hacia la homosexualidad eh, entre mujeres. Esa visión para mí es una transposición de un infierno, ¿no? Y no sé si eso, porque había dicho que la línea de heresia no es exactamente lo que tengo tan masticado, sino que son ideas un poco así, pero la luna tiene ese miedo también de lo patriarcal y de la fe también, de que esto es así para transponerse. Y quien está coronando es Roberta, que nada, tiene ahí esa corporalidad, que nació de un lugar, se encuentra en otro, ha pasado su vida bien transformándose. Entonces para mí esta línea es la transformación corpórea. Y la línea del aire sería la línea del emperador, que es la línea del verbo y de la cultura, digamos, del lenguaje, ¿no? Em, y en eso, bueno, creo que esta está más fácil digerir un poco porque es el verbo y creo que los aires me cuestan menos, el cuerpo me cuesta un montonazo, creo que la línea de cuerpo, que es la línea central también, ¿no? Y la 13, que sería ese cambio transformativo más fuerte del cuerpo, ¿no? También es lo que me cuesta más a mí, porque tengo mucho aire, soy una persona muy volada, soy muy mental, trato de entender todo a través de mi intelecto. Eh, no es que no siento las cosas, las siento bastante, pero mi manera de comunicarlas y tratar de entenderlas es la manera que me resulta más fácil y, y más potente, ¿no? Entonces esta línea de aire la tengo más integrada, si la queremos decir así. Entonces este silencio de la eremita también lo he hecho en vida. Durante mucho tiempo fui una persona muy silenciosa. Eh, esta yuca de tratar de liberarse de ciertas prácticas verbales patriarcales también es algo que estoy haciendo hace bastante tiempo. La Sol, que sería el renombrarse, mi nombre es Saramor, entonces también está ahí. Y el Rey, que es Pixie, también con el tarot, también estamos acá discutiendo el tarot, tratando el tarot como una herramienta esotérica también transformativa. Entonces esta línea capaz es más fácil de entenderse de a dónde viene personalmente, ¿sí? Entonces, para no extenderme mucho, pasemos ya directo a lo que sería la quinta línea, la quinta columna, que son las llaves. Y las llaves para mí tienen algo que es el porqué de todo esto con las respuestas, como les había dicho, ¿no? Pero también tienen incluso algunas temáticas.
Les maestres nada, yo me encanta les maestres, me encanta, pero infelizmente como energía del tarot es la energía de la tradición, ¿sí? Y es tan fuerte la energía de la tradición en mí también que, o sea, obras canónicas en mi vida, como esa Kira, ponele, que la vi cuando tenía, no sé, 15 14 años y me voló la cabeza, me deja ahí como algo instituido, ¿no? Y estas reglas sociales de cómo eso es lo correcto, eso es una gran obra, esa es una gran obra, ¿sí? Lo que funciona de dos maneras, ¿no? Nos cercea libertad porque pensamos que tenemos que aproximarnos de esa gran obra, que pensamos que esa gran obra es lo que está bueno y está piola, y vamos perdiendo libertad subjetiva de crear caminos que pueden ser tan potentes como esa obra que vimos, pero en paralelo con nada que ver con nada, ¿no? Que no hace falta imitar a estos maestres para poder tener una gran obra o hacer una gran obra. Y eso me costó un montón, me cuesta todavía un montón. Creo que me cerceo mucho a mi libertad artística porque no se parece con les genies de les maestres que en mi infancia me marcaron tanto. Y capaz eso como llave nos cuesta un montón porque en todo esto que es individual y capaz es más identitario, sexual, corpóreo y narrativo, esto ya son como, por eso yo les pongo como llaves, porque es más complicado de liberarse de, porque son conceptos eh, mayores, ¿sí? Son como conceptos sociales, cosas que podemos transformar adentro. El mundo, si no los ve como los vemos nosotros, eh, pierde valor, ¿no? Es como está bien que para mí sea solo esto, pero qué bueno estaría si todos también vieran lo que yo veo o me trataran como yo me trato, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. La esfinge, obviamente, en un ámbito personal es el primer contacto con una transgeneridad, una travesti, y en un ámbito personal está puesta esa idea de que yo transité también por toda esta línea social hasta estaba tan cerrada en una cultura tan patriarcal que fue ahí en mi tercer septenio de vida que yo descubrí que había más gente como yo, que había gente que también le habían asignado el género masculino al nacer y que había un nombre para eso, de que había gente que hacía algo con su... que no era una sentencia, ¿no? Les maestres también está puesta ahí, tipo, todo esto es una sentencia, es como ya escribí tu narrativa, vos pará. Y la esfinge, como la gran esfinge, también viene a decir, no, 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 ¿sabés quién escribió tu narrativa? Yo escribí tu narrativa, no fue aquel chabón, fui yo que la escribí, porque te empezás a identificar con otro tipo de narrativa que no estaba puesta hasta ahora, entonces vas a ver que los designios exceden a los que les maestres nos dijeron. La vida misma es mucho más grande, es mucho más plural y es mucho eh, más diversa de lo que podemos pensar. Supongo que de una manera u otra todos llegamos a un punto donde en el tercer septenio o el cuarto entramos en contacto con algo nuevo o una vivencia nueva que nos vuela la cabeza y dice, ah, mira, en mi caso fue algo muy personal también como, mira, hay gente como yo, qué loco, que no me había dado cuenta, ¿no? Eh, y entonces arrancamos la tercera línea. La tercera línea tiene la influencia de la diabla y la diabla es la llave. Y la diabla nos habla de vuelta de autoría y de la narrativa y el por qué, porque el por qué que está preguntando esta llamada del por qué es por qué no escribimos nuestras narrativas al final, ¿no? ¿Por qué dejamos que otredades escriban nuestra historia? ¿Por qué dejamos que otredades decidan qué es lo que pensamos que tenemos que hacer? ¿Por qué moralmente estamos siempre subjugados a la moralidad de otros o las narrativas de otros o nos inserimos en escuelas de pensamiento de otros? Obviamente es un camino, porque este camino no puede ser evadido, me parece a mí, ¿no? Por eso está puesta esta estructura de esta manera, es porque no puede ser evadida la idea de que nacemos de algún lugar, que recibimos alguna herencia. Esa herencia puede o no ser puesta cara a cara con otra vivencia a lo largo de la vida y que te transforme. Puede ser que vos traigas esta herencia de lo que te dijeron que sos y lo que el mundo es y
y la vida es, y la lleves para siempre, y te la lleves para siempre, como, no, esto, y nunca la cuestiones, lo que no me parece que no tiene valor, es como puede ser también, ¿no? De la manera que yo la veo, la estructura. Y la diabla viene a hacerle un contrapunto a los maestres y a decir que las narrativas personales, de las que están olvidadas, porque es una reafirmación de la energía de la esfinge, obviamente, a través de una liberación de esa sombra de lo que estaba oculto, de lo que estaba condenado, ¿no? De lo que estaba condenado principalmente. Es aceptar la condena moral, y por eso entramos a la línea de la heresía, porque me parece que no hay revolución que sea, que trabaje la misma, o sea, a mí me parece muy loco una idea de que podemos vivir abajo de un estado, que es un estado bastante fascista, un estado de bienestar, ¿no? Es como nos pedimos protección del Estado y somos anti-yuta. Imaginamos un Estado, nación sin yuta. ¿Es eso lo que estamos proponiendo? Para mí es muy loco eso. Es como si sos anti-yuta, sos anti-Estado. Y lo que el Estado te puede dar es nada más que una paradoja contradictoria, ¿no? No hay una utopía en el Estado. La utopía sería que el Estado no estuviera, que traicionemos al Estado, que traicionemos a este sistema que es de yuta. O sea, también está presente esa, la idea de la condena con la justicia. ¿Por qué la justicia está en la línea de tierra? Porque las prisiones funcionan como mandamos gente a las prisiones, ¿no? Y para más allá de lo que si es correcto o no es correcto, si hay gente que merece perder la libertad o no merece perder la libertad, yo diría que no, pero que el castigo nunca corresponde a la pena misma. Y tenemos las prisiones llenas, esto es mundialmente, llenas de gente pobre que no hizo nada a no ser vender droga, como la diabla, y está ahí, perdiendo su libertad para mantener un sistema de más valía y de demanda y oferta de gente y mano de obra de trabajo para sostener a un sistema capitalista y la bancamos. O sea, también pedimos cadena perpetua para no sé quién y pedimos más prisión y a veces llegamos a pedir pena de muerte y linchamiento y somos re yuta y estamos gobernadas por la yuta y bueno, la diabla nos dice, está bien, vos querés paraíso con este mando tiránico, bancatela. Porque la diabla también es esa figura que es la contrincante de todo esto, es como la que dijo históricamente la diabla, ¿no? La que dijo en algún punto, mirá, este cielo está re bueno, pero no me la banco. No quiero estar acá. Y se bancó el infierno. Es como, bueno, está bien, querés bancártela, no querés estar acá, la opción que tenés es ir al infierno. Joya. ¿Sabes qué, Diosito? Nos vemos en el infierno. Y ahí está. Es el precio a pagarse por la rebeldía. El orgullo que se dice, pero sí, pero es el orgullo de no estar ahí subjugade a una política que es bastante chota, de mierda, y que no le está haciendo bien al mundo, ¿no? Entonces, bien por la diabla, que nos muestra que no es solo una traición a algo, es una traición última que hay que hacer para poder acceder a la línea de la heresía, que es traicionar las visiones hasta esotéricas también, porque yo me considero también una traidora esotérica, ¿no? No soy de la New Age, no creo en todo esto que están vendiendo, que sigan también, que sigan a Jodorowsky como si fuera escuela también, a mí me cae re mal, me la trago diariamente, pero me cae re mal. Bueno, y empezamos con la torre y llegamos a la llave de la llamada, y la llamada es simple, la llamada es eso, es escuchar todo esto que está reverberando, porque la llamada es la síntesis de todo esto que yo estoy explicando, ¿no? Entonces, toda la estructura, como la loca también condensa algo, la llamada y la loca en sí, como el mundo también condensa, y como cada una de estas arcanas condensa algo, pero la llamada condensa todo este viaje. Todo lo que estuvimos escuchando y reverberando y todo lo que estuvo presente acá, la llamada es qué vamos a hacer y cómo vamos a actuar. Por eso es la llamada que
permea toda la línea de la herejía y abre la línea del mundo, haciendo ese puente, puerta, llave, sello entre la línea de la herejía y la línea del mundo. Hay que pasar por la llamada. Y la llamada se atiende, y la llamada se escucha, la llamada arde, o se cuelga, o se deja tocar, o se deja que la secretaria electrónica la atienda. La loca la atiende en el mundo, ¿no? Pero al mismo tiempo la loca, si estamos viendo que son llaves, la loca cierra el mundo y abre otra puerta.